Hola, hola queridos hermanos y hermanas, un saludo fraterno, es Oscar López del sur de la Florida y con la misión por el amor de Dios en todo el mundo queremos hacer esta reflexión ya que estamos bien entrados ya en Semana Santa, hoy jueves santo, reflexionamos acerca del triduo sacro, el triduo pascual, que empieza por supuesto con la institución de la Eucaristía en la última cena, el comienzo de la pasión de nuestro Señor. Y la propuesta de hoy es que acompañemos al Señor en su oración en el huerto de Getsemaní, en la que conocemos como la agonía en el huerto de Getsemaní. Y pues nos acompañamos del Señor y más bien le vamos a acompañar en esta pequeña reflexión a Él. Y les propongo que lo hagamos en un tono de lectio divina, leyendo el Evangelio de Marcos desde el versículo 26, un poco previo a la ida al Monte de los Olivos. Y en lectio divina para que el Señor en esta lectura orante del Evangelio de San Marcos pues nos hable y nos interpele a cada uno de nosotros eh, en estas horas de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Así que bueno, vamos a empezar como empezamos a la lección divina regularmente, que es invocando al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y así serán creados y renovarás la faz de la tierra. Señor, que en esta noche, en esta tarde, en este día, envíes tu Espíritu Santo, que es el autor de la Sagrada Escritura, para que nos ilumine en esta lectura de tu Evangelio. Hoy en el Evangelio de Marcos, donde contemplamos, Señor, el sufrimiento, la pasión, la agonía, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Así que acompáñanos, Espíritu de Dios, ilumínanos y que llegue a nuestros corazones, no solamente en esta Semana Santa, donde celebramos el Triduo Pascual, sino en toda nuestra vida, lleguen estas reflexiones. Amén. Y bueno, entonces para ubicarnos en el contexto, como les he dicho, vamos a leer el texto de Marcos, que es el texto evangélico que estamos leyendo en este ciclo B de nuestra liturgia católica. Y para ubicarnos un poco pues en el contexto, pues acaba de suceder la última cena, la preparación de la última cena, es lo que hemos venido leyendo esta semana, hasta el punto en que Jesús celebra la Pascua con sus discípulos y instituye la Eucaristía, dando inicio así a su pasión. Desde la misma cena, ya Él al entregarse en el pan y el vino a nosotros eternamente, desde entonces, Él empieza su pasión. Y entonces ahí vamos a retomar Marcos, el Evangelio de Marcos, donde a partir de ahí, de la última cena, sus discípulos salen con Él. Ese es el contexto más o menos para ubicarnos allí. Pero también tenemos que tener en cuenta que estando en el capítulo 14 de Marcos, estamos ya en la última y final parte del Evangelio de Marcos, que es la quinta parte del Evangelio de Marcos. Se divide en 5 partes, y esta última, la quinta, pues tiene que ver con la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el contexto de Marcos es muy importante entender algo, y son dos mensajes que él recalca mucho, sobre todo a partir del versículo del capítulo anterior, el 13, y es el de velar y vigilar. Y eso es lo que nos acompaña el Señor a hacer, y nos lo dice, nos lo repite varias veces en esta oración del huerto de Getsemaní. Y la otra es la hora del Hijo del Hombre,
la hora, ha llegado la hora, dice el Señor. Y desde el versículo 13 dice que inicialmente el mismo Hijo Jesús no conoce la hora, pero solo la conoce el Padre. Vamos a ver qué significa esto de la hora, que ha llegado la hora. Esto es muy importante en el contexto de Marcos y muy importante para nosotros entender nuestra fe y cómo nosotros debemos acompañar al Señor en estos tiempos difíciles que el mundo vive actualmente, porque la palabra de Dios es viva y la vivimos actualmente en nuestras vidas y en la vida de nuestra iglesia, en la vida del mundo. Entonces este es el contexto más o menos de Marcos. Marcos también tiene algo muy interesante y es que nos habla de las 4 vigilancias para llegar a vigilar la hora en donde viene el Señor, dice. Son 4 vigilancias que suceden en la noche y es la vigilancia de la noche, que son las 3 horas primeras desde las 6 hasta las 9. Esto es muy interesante. La vigilancia de la medianoche, que sucede entre las 9 y las 12 de la noche. La vigilancia donde el gallo canta, que es de la medianoche hasta las 3 de la mañana, y de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, es la vigilancia de la mañana. Y es, Marcos se preocupa mucho por decirnos que estemos vigilantes, no sea que cuando venga el dueño de la casa nos encuentre dormidos. Este es un aspecto muy importante en Marcos que nos interpela a nosotros y nos llama a reflexionar mucho sobre esto. Entonces las 4 vigilancias, y vamos a ver cuál es la que sucede precisamente en esta oración del huerto de Getsemaní. Bueno, salimos entonces de la última cena y vamos a leer entonces, tengo aquí mi Biblia, vamos a leer entonces de Marcos, aquí mi Biblia de Jerusalén, desde el versículo 26 les dije: y cantados los himnos salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dice: todos os vais a escandalizar, ya que está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contesta: yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Lo mismo decían todos. Y aquí, pues, debemos reflexionar cómo está mi situación personal en relación con Jesús y cómo está la situación de toda la comunidad eclesial, de la iglesia católica, en mi relación con Jesús. ¿Y a qué me refiero a esto? En la hora de dificultad, en la hora que estamos viviendo hoy en día, donde pareciera que el mal predomina, nos escandalizamos ante los acontecimientos que están pasando y dejamos de perder la confianza en el Señor. Esa sería la primera pregunta. Nos escandalizamos tanto hasta el punto de perder la confianza del Señor y eventualmente hasta traicionarle. Vamos a ver qué es lo que pasa con Pedro. Dice: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Hoy en día hay un ataque constante a la familia, a los jóvenes, a la iglesia misma, al Papa mismo. Constantemente está siendo atacado hoy día. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Entonces nosotros estamos fuertes en nuestra fe, o ante cualquier dificultad, de cualquier ataque del enemigo o del mundo, nos dispersamos, nos aplacamos, nos ponemos tristes y perdemos nuestra confianza en el Señor. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con la pandemia? Estamos llenos de miedo por la pandemia y hemos dejado de confiar más en el Señor y hemos, por ese miedo, bloqueado un poco nuestra confianza en Dios, y por eso todas las dificultades que estamos viviendo dentro de nuestra misma iglesia, ¿no? Entonces la primera pregunta es esa: ¿estoy confiando en el Señor? ¿Qué es lo que Él está implicando aquí?
o me dejo llevar del miedo y me escandalizo por los ataques del mundo, ¿no? Esa es nuestra primera reflexión aquí en estos primeros versículos. Ya entramos ahora en la agonía al Señor. Esto era como un previo. Ya van al huerto, al monte de los olivos, pero aquí ya entran en lo que se llama la parte de la agonía de Jesús en el Evangelio de Marcos. Sigamos leyendo. Van a una propiedad llamada Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Quedaos aquí y velad. Muy bien. Jesús se fue a orar. Jesús es nuestro modelo de oración por excelencia. Él nos muestra que siempre antes de orar sus grandes milagros en todos los 4 evangelios, nos muestra que Él primero va a orar con el Padre. Primero va a encontrarse con el Padre para así después hacer su voluntad, glorificar al Padre a través de Él con sus obras, que es lo que Él hace. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra oración? ¿No? Esa sería la pregunta importante ahora. ¿Estamos verdaderamente orando? ¿Estamos llevando nuestra vida en oración, en constante relación de comunicación con Dios? Pregúntate si diariamente estás velando y orando en tu vida. Y volvamos nuevamente al tema de velar en Marcos. Velar, ¿qué significa velar? Velar es estar despiertos, estar en vigilancia, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir estar despiertos? ¿Estar despiertos a qué, no? Y esto es un don que hoy mismo le vamos a pedir al Señor, ahora que lo acompañamos en el huerto de Getsemaní, que nos lo conceda, que es el don de estar conscientes de su presencia constante en nuestra vida, de lo que se llama parusía. Parusía no solamente es la venida del Señor, sino que en griego parusía significa presencia. Pidámosle al Señor entonces en esta pequeña reflexión ahorita que nos dé esa conciencia de que Él está presente en nuestra vida constantemente, en el trabajo, en el estudio, en la calle, en la misma iglesia, donde quiera que estamos, Él está presente. Y si tenemos esa presencia constante, esa conciencia más bien de su presencia, prácticamente nuestra vida se convierte en una oración y en una liturgia, porque estamos constantemente haciendo todo a través de Jesucristo y con Él, por Él y con Él, como decimos en la misma liturgia. Estamos ahí constantemente con Él, haciendo una vida de oración. Esto es estar velando, estar despiertos, no distraídos por las cosas del mundo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos en esta parte? Muy bien. El otro punto es que mi alma está triste hasta el punto de morir. Y al hacer la última oración, que vamos a tomar la primera oración de Santa Brígida, vamos a ver cómo ella toma esta parte de Jesús diciendo que mi alma está triste hasta la muerte. Continuemos leyendo entonces de San Marcos. Y adelantándose un poco, cayó en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí este cáliz, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Muy bien, aparta este cáliz, dice el Señor. ¿A qué se refiere el Señor en aparta este cáliz? Pues recordemos en Marcos, en el capítulo 10, y lo hemos leído durante Cuaresma, cuando los 2 discípulos, su madre les pide que los tenga a su lado derecho o izquierdo en el cielo. Y Él les recuerda: ¿están ustedes dispuestos a beber la copa que yo beberé? A esa copa se está refiriendo, a ese cáliz se está refiriendo aquí en su oración al Padre. Aparta de mí este cáliz
y se refiere al cáliz del sufrimiento y del martirio, porque en ese momento Jesús empieza a recibir del Padre todos nuestros pecados, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Empieza la verdadera agonía del Señor, porque empieza a caer sobre Él, por decirlo de alguna manera, todos nuestros pecados, el pecado mío y el pecado tuyo, recae sobre el Señor en estos momentos donde Él está orando con su Padre. Y desde su humanidad le pide al Padre que aparte este cáliz de Él, ¿no? Que aparte esta hora. Y vamos a ver qué significa nuevamente esto de la hora. Tal vez para una próxima Pascua. Pero Él, sometido al Padre, hace la voluntad y sabe, porque es Dios mismo y está conectado con el Padre, por decirlo de una manera, sabe que ya es la hora en este momento y no en la próxima Pascua. Y entonces Él pide que se aparte ese cáliz de Él. Ahora, ¿estamos dispuestos nosotros, como les hizo esa pregunta a los dos discípulos anteriormente, a cargar el mismo sufrimiento que Él hizo? Que por cierto es nuestro sufrimiento y es nuestros pecados, ¿no? Los que Él está cargando. Entonces pregúntate, ¿estás dispuesto a cargar sufrimiento en tu vida por el Señor? Siendo que Él es el que ha cargado tus sufrimientos, tus penas y tus pecados para tu salvación. Reflexionemos eso y démosle consuelo al Señor entonces. Y ahora que les propongo más adelante revisar un poco las horas de la pasión, acompañarlo a Él en ese preciso sufrimiento, en ese cáliz, en esa copa que en este momento le pide a Dios Padre que aparte, pero que asume porque sabe que ya ha llegado el momento y hace la voluntad de su Padre, ¿no? Muy bien, continuemos. Bueno, eso último que dice, Él hace la voluntad del Padre. Otra reflexión para nosotros, otra pregunta sería, ¿estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad del Padre, no? Viviendo una vida en gracia, en oración, y la vivimos de verdad para saber qué es lo que Dios nos pone en nuestro corazón. Leemos la Sagrada Escritura, porque ahí Dios inspira, nos interpela a nosotros cuál es su voluntad en nuestra vida, ¿no? Si lo hacemos sobre todo en este tono de lectura orante, de lectio divina. Entonces pregúntate, ¿me someto yo a la voluntad del Padre o hago mi propia voluntad, ¿no? Muy bien, continuemos. Después de esto, ¿dónde vamos? Viene entonces y los encuentra dormidos. Muy importante. Viene entonces y los encuentra dormidos. Y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Bien. No puedes ni velar ni orar una hora, le dice a Pedro, y nos lo está diciendo a nosotros. Aquí el Señor nos está diciendo, ¿qué tanto tiempo le dedicas a la oración? A estar conmigo en oración, ¿no? Pregúntate, ¿le dedicas siquiera 10 minutos? ¿Le dedicas siquiera una oración en la mañana, una en la tarde, una en la noche? No sé. ¿Le dedicas la lectura orante de la Biblia? ¿Le dedicas la oración del oficio divino, la liturgia de las horas? ¿Le dedicas un tiempo aparte en tu día de trabajo a hacer adoración eucarística? Hacer una pequeña meditación cristiana, ¿no? Con Jesús. Es decir, ¿cuánto tiempo? Hablamos de tiempo. Exactamente, Él dijo, una hora ni siquiera le has dedicado a velar, a estar despierto y orar. Entonces esa es una de las, casi que el corazón del mensaje del huerto de Getsemaní,
estamos velando y orando con el Señor, con Jesucristo que nos está acompañando constantemente a orar y nos inspira el Espíritu Santo a orar al Padre para nuestro beneficio, entre otras, ¿no? Eh, entonces esa sería la reflexión aquí. ¿Qué tanto tiempo dedicamos nosotros a la oración en nuestra vida cotidiana? No solamente cuando vamos a la iglesia, sino cuando estamos en casa, en el trabajo. ¿Y cómo lo hacemos, no? Muy bien, eso es lo que nos dice aquí el Señor. Muy bien, posteriormente, alejándose de nuevo, oró repitiendo estas mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Viene por tercera vez y les dice, ahora ya podéis dormir y descansar. Basta ya, llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, ya está aquí el que me entrega. Muy bien, en esta última parte de la oración en el huerto de Getsemaní, el Señor nos muestra y marca esas 3 horas. Sabemos que fueron 3 horas en donde Él regresaba cada hora y marca 3 horas. Esas horas que Marcos recalca de vigilancia, ¿no? Y en este caso estamos en la vigilancia de la medianoche, porque justo cuando llega la hora, cuando va a ser entregado por, Judas Iscariote, es precisamente la medianoche. Entonces, desde 3 horas antes, desde las 9 de la noche, es que empieza la agonía y la oración en el huerto de Getsemaní. Él marca, y Jesús marca esas 3 horas, siempre diciéndonos que estemos en oración, que estemos velando y despiertos en oración, vigilantes, vigilantes, porque no sabemos nuevamente cuándo viene el maestro, el dueño de la casa. Esto es simplemente invitándonos a que estemos en constante oración y en constante relación con Él, en gracia con Él, ¿no? Jesús marca esas 3 horas de vigilancia hasta que finalmente llega la hora. Entonces les decía yo, Marcos tiene algo importante para enseñar acerca de a qué se refiere la hora, ¿no? Donde nos pide que para la hora de la venida del Señor siempre estemos velando, velando y orando, como les decía. Lo recalca muchísimo este evangelio. Entonces, esto nos va a referir al Éxodo, la institución de la Pascua en el Éxodo. Vamos a leerlo aquí, que es por cierto no muy bien entendido por muchos, incluso por los mismos judíos que celebran la Pascua judía, la cena, el Seder, la cena de la Pascua judía, en donde una de las cosas más importantes después de comer la carne del cordero y todo eso que sabemos que pasó en el Éxodo, una de las cosas más importantes es el hecho de que es una jornada de vigilancia, que debemos estar en vigilancia constante. Una vez comido el pan, una vez estado en comunión con el Señor, debemos continuar despiertos, vigilantes. No debemos apartarnos de Él, porque ya vamos a ver qué pasa cuando nos alejamos, cuando seguimos de lejos al Señor. Y esto nos lo explica aquí el Evangelio también a través de Pedro. Entonces nuevamente llega la hora, y esa hora recordemos nuevamente qué pasa en el Éxodo. La hora en que el ángel de la muerte vino para acabar a los primogénitos también fue la medianoche, recordemos eso, también pasa en la medianoche. Y entonces ahora el ángel del mal, el ángel de la muerte, está personificado en Judas, que llega a la medianoche, lo que todos sabemos, con los guardias de los sacerdotes a apresar al Señor. Y él por eso dice ahí, basta, ya ha llegado la hora. Ya está aquí el que me entrega.
Y Judas personaliza en ese momento, no lo debemos ver como que él solo es el traidor, él solo es el que traiciona al Señor. Judas personaliza el ángel del mal. Y nosotros estamos envueltos ahí porque Judas personaliza precisamente todos nuestros pecados, todas nuestras traiciones, eh, todo nuestro apartarnos de Dios está personalizado ahí en Judas, que entrega al Señor en el huerto de Getsemaní. La hora, eh, muy bien, entonces, así como en el Éxodo, la hora del paso, de la Pascua, del ángel de la muerte significó la muerte de los primogénitos, aquí desde esta hora es el tiempo eh, en donde parece que el mal ganara. ¿Y cómo es esto? Parece que el mal ganara porque Judas entrega al Señor y de aquí hasta su muerte a Dios mismo se le bofetea, se le golpea, se le azota, se le escupe. Es decir, como que el mal está ganando, ¿no? Y es lo que vemos hoy en día. Pareciera que el mal gana, pero al final, pues está la resurrección, que es lo que vamos a contemplar el, después de la muerte, que es lo que contemplamos mañana, y ya el sábado de resurrección en la vigilia pascual, en donde el Señor ya vence la muerte. Pero eso es otro tema. Por ahora quedémonos en que la hora ha llegado, que es la hora del mal, hasta que el Señor muere en la cruz. Muy bien. Ahora aquí es donde los quería invitar a seguir las horas de la pasión y recomendarles a aquel que de pronto no sabe qué son las horas de la pasión, pues lo pueden buscar por internet, las horas de la pasión de Luisa Picarreta, donde en esta revelación, que es una revelación privada, por supuesto, no la tomamos por doctrina, pero nos ayuda muchísimo porque acompañamos al Señor en todas estas 24 horas de su pasión, hora a hora, y podemos incluso orar cada hora con el Señor, sobre todo en esta época de Semana Santa. Y por supuesto, vamos a considerar las 3 horas de agonía del Señor, empezando por la primera hora. No voy a leer todo porque es extenso y aquí estaría, pues imagínate, 3, 4, 5 horas en reflexión. Pero el Señor está en la primera hora de agonía y como hemos visto nos llama a nosotros a velar y a orar. Y todo lo contrario, nos encuentra dormidos, ¿no? Esto le dice a Luisa: hija, ¿estás aquí? Te estaba esperando y esta era la tristeza que más me oprimía, el abandono de todos, ¿no? ¿Cuántas veces no abandonamos al Señor? Incluso como les decía, durante el día. Se nos olvida el Señor, estamos en nuestras cosas y lo dejamos a un lado. Muchas veces, solo cuando vamos a la iglesia, a la misa, o cuando quizás rezamos en la bendición de la comida, nos acordamos de Él, ¿no? Él está hablando de esa tristeza y ahí empieza a sentir esa agonía en su corazón, no solo por el abandono de nosotros, sino por todos nuestros pecados que Dios Padre le presenta a Él. Imagínense recibir todos los pecados de toda la humanidad en ese momento. Con razón, su agonía grande. Él explica aquí que su sangre hervía de amor eterno por ser rechazado ese amor por esos pecados, ¿no? Hervía su sangre, pero no de rabia, de todo lo contrario, de amor, queriendo tomar todos nuestros pecados y repararlos Él en ese momento, ¿no? Por eso dice, sus poros se abrieron y derramó sangre, y sangre abundante, según lo que se revela a Luisa Picarreta. Aquí dice también,
Hija mía, ¿quieres saber quién es el que más atormenta, mucho más que los verdugos? Es más, ellos no harán nada en comparación con lo que ahora sufro. Es el amor eterno, lo que yo les digo. El sufrimiento es por su amor eterno ante el rechazo nuestro y ante nuestros pecados. Es lo que más hace sufrir al Señor, ese amor que Él tiene por dentro. Y dice, em, me está haciendo sufrir todo junto y hasta en lo más íntimo de mi ser. El amor eterno que Él mismo tiene. Lo que los verdugos me harán sufrir poco a poco. Ah, hija mía, es el amor que prevalece totalmente sobre mí y en mí. El amor es para mí clavo, flagelo, corona de espinas. El amor es para mí todo. El amor es mi pasión perenne, mientras que la de los hombres será temporal. Hija mía, entra en mi corazón, ven y piérdete en los abismos de mi amor. Solamente en mi amor llegarás a comprender cuánto he sufrido y cuánto te he amado, y aprenderás a amarme y sufrir todo por amor. Eso es lo que dice el Señor en esta primera hora. Él estaba en agonía precisamente por, por nuestros pecados, ¿no? En la reflexión dice que en esta hora Jesucristo, abandonado por el Padre Eterno, sufrió un tal incendio de ese ardentísimo amor que había podido destruir todos los pecados, incluyendo los inimaginables y posibles. Habría podido inflamar de amor a todas las criaturas de 1000 mundos, pero Él tenía que sufrir por nosotros, por voluntad del Padre, para poder rescatarnos, para poder perdonar nuestros pecados. Y después de cada hora pues se hace una oración que les voy a compartir ahora mismo también, para que sigamos en esta oración en el huerto de Getsemaní y lo acompañemos a Él. Oh dulcísimo Señor mío, te doy gracias por haberte dignado a tenerme por compañía durante al menos una hora de tu tremenda agonía en el huerto de Getsemaní. Ah, demasiado poco consuelo has hallado en mí, oh mi buen Jesús, pero tu infinito amor y sobreabundante caridad de tu piadosísimo corazón hace que hasta en el más pequeño acto de compasión que la criatura te ofrezca, encuentres alivio. Jamás podré olvidar la vista de tu adorable persona cuando se encontraba temblando, abatida, abrumada, humillada hasta el polvo y toda llena de sudor de sangre en la terrible oscuridad del huerto. Oh Jesús, he podido experimentar en el estar contigo en tus sufrimientos, el sentir aunque sea una sola gota de amargura llena de angustia de tu corazón divino, y es la suerte más grande que se puede llegar a tener sobre la tierra. Oh Madre dolorosa, tú me has ayudado a tener compasión de Jesús agonizante en el huerto. Ayúdame a estar junto contigo crucificado sobre la misma cruz de Jesús y a saber ofrecerle las reparaciones más dignas junto con los mismos méritos de su pasión y muerte en cruz. Amén. Y aquí pues me ha llegado al corazón nuevamente eh, pensar en cómo nosotros mismos podemos hacer nuestra vida una ofrenda constante al Señor por todos los sufrimientos que tenemos, nuestras enfermedades, nuestros disgustos en el mundo, nuestros dolores, nuestras penas, nuestras mismas debilidades, todo en ofrecimiento al Señor. Que nos volvemos más viejos y nos duele aquí y allá, todo esto lo podemos ofrecer al Señor, y justo pensando en su pasión, en su muerte y como dice esta oración, ponerlo en su cruz también. Muy bien, la siguiente hora, la segunda hora, rescatamos aquí, es donde él pues habla con el Padre, le pide si es posible que pase de mí este cáliz, pero hágase no mi voluntad, Padre, sino la tuya, ¿no? En esta segunda hora del huerto de Getsemaní se presentan ante Jesús todos los pecados de todos los tiempos presentes y pasados. O sea, es aquí en esta hora en donde se presentan
el Padre presenta, y como Él explica, le hace beber el cáliz que trae el ángel, de todos los pecados de todos los tiempos presentes, pasados y futuros. Y Él toma sobre sí todos estos pecados para darle al Padre la gloria completa. Así que Jesucristo expió y lloró y sintió en su corazón todos nuestros estados de ánimo sin que jamás haya dejado la oración. Él, estando en oración con el Padre, se unió a cada uno de nosotros por nuestros pecados y por nuestros sufrimientos también, para expiarlos, y llorando. Imagínense, esto solo lo pudo haber hecho Dios. Eso es algo increíble, y es algo pues verdaderamente hermoso, lo que sucedió en esta segunda hora. Y vamos a ver la tercera hora. La tercera hora de agonía en el huerto de Getsemaní. Hijos míos, no duerman, se acerca la hora. ¿No ven a qué estado me he reducido? Clama el Señor, dicen, ayúdenme, no me abandonen en estas horas extremas. Entonces aquí prácticamente nos está recordando lo de vigilar y orar, lo de siempre estar en vigilancia en estos tiempos tan difíciles en que vive el mundo. Nunca apartarnos de Él, siempre estar despiertos y conscientes de que Él es nuestro Dios, que está con nosotros, que debemos primero que nada confiar en Él, amarlo, a pesar de las dificultades del mundo, a pesar de que el mundo se esté cayendo, a pesar de que dentro de la misma iglesia tengamos problemas. Primero, vigilar y estar con Él. Ayúdenme, dice Él, ayúdenme, porque Él primero es el que nos está ayudando a través de la oración que siempre hace el Padre. Y esto es lo que hacemos en la liturgia. Él constantemente está elevando su intercesión por nosotros, con nosotros, que ofrecemos a Él, a Dios Padre, para nuestra salvación. Estas son las dos vertientes de la liturgia siempre. El ofrecer de Jesucristo en su sacerdocio, en su ministerio pascual, que es el que celebramos ahora en el Tríduo Pascual, en el Tríduo Santo, con nosotros, por nosotros, para glorificar al Padre. Pero la segunda vertiente es para nuestra salvación y redención. Esto es lo lindo de nuestra liturgia, de nuestra iglesia. Muy bien, en esta hora, ¿qué pasa? En esta hora Jesús pidió ayuda al cielo, y sus penas eran tantas que pidió también ayuda a sus apóstoles en ese momento, y a nosotros mismos nos pide ayuda. Y nos cuestiona, ¿pedimos nosotros ayuda también al Padre? Es decir, tenemos esa misma relación que tiene Jesucristo en la oración con el Padre, y pedimos ayuda al cielo en nuestra vida para que Él nos soporte. Muy bien. En los sufrimientos que Jesús nos envía, parece que como por medio de ellos nos manda también el cáliz en el que debemos vaciar el fruto de dichos sufrimientos. Entonces, en esta hora nuevamente, vigilancia y también ofrecimiento de nuestros propios sufrimientos. Es lo que pasa en esta hora y lo que constantemente en nuestra vida debemos hacer. Muy bien, ya terminamos entonces estas 3 horas de las horas de la pasión de Luisa Picarreta, que nos dan luces. Es mucho más extenso, pero no he querido extenderme mucho en eso por cuestión de tiempo. Sigamos entonces con la palabra y concluyamos con unos puntos muy interesantes del huerto de Getsemaní, de esta hora, de estas 3 horas de pasión, de agonía de nuestro Señor, al cual debemos constantemente acompañarlo, y es lo que hemos tratado de hacer en estos pocos minutos de reflexión de la oración en el huerto de Getsemaní.
Y estos dos puntos son los siguientes, y son interesantes y casi que únicos del Evangelio de Marcos, y nos invitan nuevamente a lo mismo. Y van a ver. En el versículo 51, que lo voy a ubicar aquí, dice, un joven le seguía cubierto solo de un lienzo, y le detienen, pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Volvamos, ya Judas entregó al Señor en este contexto, lo apresan y todos huyen, incluyendo a Pedro. Y este joven, que también es discípulo, también huye, pero huye de una manera particular. Suelta su lienzo, su vestido que tenía en ese momento y huye desnudo. Y queda uno como cuestionado, ¿qué querrá decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Y es que Marcos, siendo de la familia, siendo levita, siendo leví, conoce muy bien que lo que está pasando aquí, perdón, y nos quiere dejar un mensaje muy importante. En la vigilancia precisamente perpetua de adoración en el templo de Jerusalén, en todos los turnos de los sacerdotes, ya sea de noche o de día, si uno de esos sacerdotes en esas horas de adoración perpetua que debería darse a Dios, y por eso la iglesia nuestra también tiene y hereda eso de hacer adoración perpetua, constante oración. La iglesia constantemente está orando y pidiendo a Dios las 24 horas, 7 días a la semana, constantemente. Y eso es lo que debemos hacer nosotros con la iglesia, en la liturgia y también individualmente, con nuestra oración individual. Entonces, si un sacerdote se quedaba dormido en su turno, su pena, su castigo más bien, era despojarse de sus vestiduras sacerdotales, quemarlas en el fuego de la adoración y irse apenadísimo, frente a todos, desnudo a su casa. Y a esto se refiere esto. Pero entonces, ¿esto a qué nos está invitando a nosotros? Nuevamente, a que no estemos dormidos, a que no perdamos la oración del corazón, como nos enseña la misión por el amor de Dios en todo el mundo, orar del corazón, es decir, toda nuestra vida tenerla pegada al Señor, constantemente estar con Él, en oración, vigilantes, despiertos, conscientes de que Él está ahí, ¿no? Nuevamente, para que no nos pase lo que le pasó a este joven discípulo que tuvo que huir desnudo, es decir, apenado. Que no nos pase a nosotros, que tengamos que irnos apenados y escandalizados, apartados del Señor. Y el otro punto para terminar es en el versículo 53, ya ha acabado el huerto de Getsemaní, pero lo traje porque me pareció muy interesante, y es que Pedro lo sigue de lejos. Voy a leerlo exactamente. Ya cuando van a llegar al primer juicio, dice lo siguiente. 53 dice: llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reúnen todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. También Pedro le siguió de lejos hasta dentro del palacio del sumo sacerdote. Pedro le sigue de lejos. Aquí el mensaje es muy muy importante. El discípulo no puede seguir de lejos a su maestro. ¿Las consecuencias cuáles son? ¿Qué pasó con Pedro después de esto? Después de que le sigue de lejos, después de que no estuvo al lado de su Señor para defenderle, para estar con Él, para sufrir con Él, ¿no? Por miedo al sufrimiento, por miedo a que lo apresaran también. ¿Qué le pasó? Lo negó, y lo negó 3 veces, ¿no? Por gracia de Dios, Pedro, eh, ya sabemos qué pasa, se acerca nuevamente después de la resurrección, recibe la gracia. Es decir, el discípulo no puede seguir a su maestro de lejos porque puede caer en negar a su Señor. Entonces preguntémonos a nosotros: ¿estoy viviendo un discipulado alejado del Señor?
no con Él y por Él, ¿no? Eh, Esta es la reflexión final que quería traer después de acompañar al Señor en el huerto de Getsemaní a orar. Que el Señor nos enseñe pues la manera de orar a través de su Espíritu Santo, nos dé las fuerzas para vivir despiertos en vigilancia, velando, y nos aumente la vida de oración, de relación personal con Él, con el Padre, con el Espíritu Santo. Que el Señor nos acompañe y nosotros le sigamos acompañando en este triduo pascual, eh, que es el culmen de nuestra celebración litúrgica, el culmen de nuestra fe. Ya veremos mañana las otras reflexiones acerca de la crucifixión del Señor, el resto de su pasión y por supuesto la resurrección. Muy bien, ya finalizando, como les decía también, les invito a que culminemos con la primera oración de Santa Brígida, que es muy linda, y ahora que mi esposa y yo la estamos haciendo diariamente, creo que cierra muy bien esta pequeña reflexión acerca de la oración en el huerto de Getsemaní, de Santa Brígida, que también tuvo pues esa revelación del Padre, de Jesucristo, hace esta oración tan linda y así terminamos, hermanos. Primera oración. Oh Jesucristo, que eres la eterna dulzura de todos los que te aman, la alegría que sobrepasa todo gozo y deseo, la salvación y esperanza de todos los pecadores, habéis manifestado no tener mayor deseo que el de permanecer en medio de los hombres en la tierra. Los amas hasta el punto de asumir la naturaleza humana en la plenitud de los tiempos por amor a ellos. Acuérdate de todos los sufrimientos que soportaste desde el instante de tu encarnación hasta el instante mismo de tu sagrada pasión, así como fue declarado y ordenado desde la eternidad según el plan divino. Acuérdate, Señor, que durante la última cena con tus discípulos les habéis lavado los pies y después les diste de vuestro sacratísimo cuerpo y vuestra preciosísima sangre. Luego, confortándolos con dulzura, les anunciaste tu próxima pasión. Acuérdate de la tristeza y amargura que habéis experimentado en vuestra alma. Aquí se refiere al huerto de Getsemaní, como tú mismo lo afirmas, diciendo, mi alma está triste hasta la muerte. Acuérdate de todos esos temores y angustias y dolores que habéis soportado en tu sagrado cuerpo antes del suplicio de la crucifixión, después de haber orado 3 veces en el huerto de Getsemaní, todo bañado de un sudor sangriento. Fuiste traicionado por tu discípulo Judas, apresado por los habitantes de una nación que escogiste y enalteciste. Fuiste acusado por falsos testigos e injustamente juzgado por 3 jueces, tal cual sucedió en la flor de vuestra madurez y en la solemne estación pascual. En memoria de todas estas penas y dolores que habéis soportado ante vuestra pasión en la cruz, concededme, antes de morir, una contrición verdadera, una confesión sincera y completa, adecuada satisfacción y la remisión de todos mis pecados. Amén. Esta oración es hermosa y recoge un poco todo lo que hemos reflexionado ante el Señor, con el Señor, en esta oración en el huerto de Getsemaní. Bueno, les envío un saludo fraterno nuevamente. Tuvimos 50 minutos de reflexión en este jueves santo, donde estamos invitados también, por supuesto, a seguir vigilantes en adoración eucarística. De ahí sale esa tradición de hacer los monumentos del Santísimo Sacramento en nuestras parroquias, una tradición muy linda,
en nuestros países en Latinoamérica, y surge de esto, de velar con el Señor, de estar orando con Él, ofreciendo un pequeño sacrificio, eh, considerando las horas de oración y agonía en el huerto de Getsemaní. Así que los que puedan hacerlo y tengan la oportunidad de ir a hacer al menos una hora de adoración eucarística, acompañando al Señor en su pasión. Pues un abrazo fraternal nuevamente aquí desde el sur de la Florida. Que el Señor les guarde y les proteja. Que el Señor muestre su rostro resplandeciente sobre ustedes y les sea propicio. Y al dar su mirada sobre ustedes, les dé la paz. Un abrazo fraterno, feliz Semana Santa, feliz Triduo Pascual. Que Dios les bendiga.